Bienvenidos a este breve manual sobre el funcionamiento de la metodología SMIC. Finalizando el Micmac, obtenemos entonces un grupo de variables que hemos denominado claves. A esas variables clave, como mencionamos en las sesiones presenciales, debemos realizar una problematización de la variable. Tal como se muestra en esta tabla, lo que esperamos es que el estudiante identifique la variable, las relaciones de entradas y salidas y los problemas asociados a esa variable, teniendo en cuenta también las relaciones con respecto a otras variables que se están analizando en el sistema. Un ejemplo de esto lo podemos ver acá. Tenemos una variable, en este caso la variable alianza estratégica, unas relaciones de entrada y salida y unos problemas. Aquí es importante tener en cuenta la relación de esta variable con las variables de entradas y salidas que puedan estar generando este problema que estamos identificando. El paso siguiente, una vez se identifican los problemas, es plantear soluciones a los problemas. Entonces, podemos agregar una columna a la tabla anterior donde explicamos el problema identificado y las soluciones que plantean. Estas soluciones se convierten en el insumo principal de la herramienta Sistema de Matrices de Impacto Cruzado, SMIC, y especialmente para la identificación de los escenarios futuros, que es lo que nos interesa. Un ejemplo de lo anterior es, tomamos otra variable, por ejemplo, una variable denominada calidad, sus relaciones de entrada y salida, listamos una serie de problemas y planteamos unas soluciones. En algunos casos puede encontrarse una solución por problema, pero en otros casos una solución puede abordar múltiples problemas. Incluso podemos encontrar una relación, como decía, 1 a 1 o una relación varios a 1. ¿Listo? Para el caso del sistema de matrices de impacto cruzado, entonces esperamos hacer la calificación de lo que se denomina hipótesis de futuro, con el fin de obtener a través de la herramienta unos escenarios para el sistema que estamos estudiando. A continuación entonces vamos a ver las etapas y la información que debe cargarse en el aplicativo SMIC para poder encontrar estos escenarios de futuro. Al igual que el Micmac, accedemos a través del icono que se ha creado en su instalación del aplicativo SMIC. Aceptamos el mensaje de bienvenida, creamos un nuevo proyecto y guardamos ese proyecto en una carpeta en nuestro equipo local. Al igual que el SMIC, se recomienda guardar cada vez que se haga alguna transacción o algún cambio de información en el aplicativo SMIC. Lo primero entonces será incorporar la información, es decir, eso lo hacemos a través de esta opción de obtención de datos. Y aquí vamos a cargar dos grandes elementos, algo que se denomina hipótesis. Las hipótesis, en nuestro caso, serán esas soluciones que se han desarrollado para los problemas que hemos identificado, pero en términos de posibilidad. Ya veremos un ejemplo. Y el otro dato importante es el de los expertos. Aquí cada uno de los participantes del equipo de trabajo deberá hacer su propia evaluación. Veamos entonces un ejemplo real. En la pantalla tenemos información de un caso en el cual se identificaron 4 variables clave. Se desarrolló la tabla en la que se indica la variable, sus relaciones de entradas y salidas, los problemas asociados a esa variable, unos actores involucrados y también unas posibles soluciones para estos problemas. Para el paso siguiente se convirtieron o se eligieron tal vez las soluciones más probables para llevar a cabo y se transformaron en términos de pregunta. Entonces vemos acá una primera solución y es la de implementar tarifas personalizadas de acuerdo a los consumos y a la capacidad adquisitiva del cliente.
Para llevar esta solución al sistema SMIC, debemos convertirla en pregunta. ¿Qué tan probable es que UNE Telefónica de Pereira pueda ofrecer planes que se ajusten a la economía particular de los usuarios? Esta pregunta es la que se transforma en adelante como hipótesis y es la que se debe incorporar en el SMIC. Entonces, en el SMIC, estas soluciones que planteamos de los problemas identificados asociados a las variables clave se transforman en pregunta y esas preguntas se conocerán como hipótesis en la herramienta de sistema de matrices de impacto cruzado SMIC. Para incorporar entonces las hipótesis en el SMIC, vamos a la sección Obtención de datos, Hipótesis, y añadimos las hipótesis como añadíamos las variables. En este caso trabajaremos con un máximo de 6 hipótesis o 6 soluciones. Se recomienda trabajar entre 5 y 6. En la opción, en la nube de este aplicativo, solo se permiten 5 hipótesis. En la versión que se puede instalar en sus computadores, se puede trabajar hasta un máximo de 6 hipótesis. Aquí en la ficha de hipótesis se incorporará entonces la información semejante a lo que se hacía con las variables, de un título largo, un título corto y la descripción de la variable que se está analizando. Vamos a incorporar alguna información simplemente a manera de ejemplo para poder hacer el ejercicio de procesamiento y análisis de la información. Ya hemos incorporado entonces 5 hipótesis para hacer el ejercicio y demostrar cómo funciona el aplicativo. Recuerden cerrar y guardar cada vez que incorporen una información. Siempre es bueno también validar que la información haya quedado grabada de manera adecuada. Otro de los datos que necesitamos para operar el SMIC es el de los expertos. En este caso, aquí vamos a añadir los datos generales de los expertos que están trabajando. Tenemos la opción del apellido, el nombre, el grupo al cual pertenece el experto, que también se puede crear como se hacía con los temas en el Micmac, por ejemplo, dirección, si estamos hablando de grupos pertenecientes a una organización, o de áreas particulares. Aquí podemos entonces encontrar el listado y seleccionar a dónde pertenece el actor. Si estamos también trabajando en una opción o en un problema social, aquí se incorporarán a dónde están asociados esos actores. A un partido político, a una ONG, al gobierno, a una empresa o cualquier otro grupo al cual pertenece el experto. En este caso vamos a poner un ejemplo, simplemente para incorporar un dato. Aquí tenemos una opción de peso. En esta opción de peso se selecciona entre 1 y 10, perdón, entre 0 y 10, qué tanto peso tiene el actor en el sistema. Solo para fines académicos voy a solicitarles que los diferentes actores se pongan un peso diferente entre 1 y 10. De tal manera que esto va a implicar que la opinión de alguno de ustedes pesará más que la de otro. Esto en la vida real también aplica. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden haber expertos que conozcan más sobre la materia, otros expertos recién llegados al asunto, u otros expertos que conocen un poco o moderadamente sobre lo que se está analizando. Entonces, para este ejercicio vamos a todos los expertos que ustedes dispongan establecer un peso en lo posible diferente entre 1 y 10. También aquí se puede incorporar una ficha detallada de los datos de la persona en caso que se requiera, pero en esta oportunidad no es necesario. Incorporaremos entonces algunos datos de expertos para poder continuar. Ya hemos incorporado entonces algunos expertos para poder continuar con la información. Recuerden grabar. En el caso del SMIC se debe entonces hacer una calificación en dos sentidos. Primero, algo que se denomina probabilidades simples y por otro lado lo que se llama probabilidades compuestas o condicionales. Para estas opciones, cada experto debe dar su evaluación.
Aquí no se hace una evaluación en grupo como se hacían en el MICMA, sino que cada experto, como mencionábamos, debe realizar una evaluación de una probabilidad simple, una probabilidad condicional de sí realización y una probabilidad condicional de no realización. Entonces será calificar lo que se denomina probabilidades simples. Ingresamos, seleccionamos a uno de los expertos y comenzamos la evaluación. Aquí nos está preguntando qué probabilidad considera el experto que se dé la solución que estamos planteando. Por ejemplo, en el primer caso, aquí encontraríamos la pregunta: ¿qué tan probable es que ocurra determinada situación? Pongámosle un 80%. En el segundo caso, un 70%. En el tercer caso, otro valor al azar. Aquí estamos incorporando valores entre 0 y 1, es decir, cada uno de estos representa un porcentaje. Aquí hay que hacer notar que en esta oportunidad se incorporaron comas, 0,1, 0,8, 0,3, 0,7 y así sucesivamente, pero en otros equipos es posible que no sirva la coma, sino que se deba incorporar como punto para poder establecer el valor. Esto mismo hacemos con los demás expertos. Incorporamos entonces la información, recuerden grabar la probabilidad simple, la calificación de los demás expertos, nuevamente un valor. Si me preguntan al experto siguiente qué tan probable es que ocurra esto, el experto tendrá entonces que calificar. Supongamos que aquí hay una calificación baja. Aquí hemos entonces completado la calificación de los tres expertos en términos de las probabilidades simples. A continuación, cada uno de los expertos deberá realizar la evaluación de lo que se denomina probabilidades condicionales o probabilidades compuestas, en términos de la ocurrencia o no ocurrencia de un evento. Entonces, hay dos opciones, dos evaluaciones que se deben realizar. La primera evalúa la probabilidad de ocurrencia de cada hipótesis con respecto a la ocurrencia de cada uno de los eventos futuros restantes. Ejemplo, ¿qué tan probable es que se lleve a cabo la hipótesis 1 si ocurre la hipótesis 2? Un ejemplo sería: ¿qué tan probable es que las ventas de productos se incrementen un 25% para un lapso de tiempo de un año si en el país donde se encuentra el mayor número de ventas se firma un tratado de comercio con países que son competidores directos? En este caso, la primera hipótesis es la que se contrasta con la ocurrencia de la segunda, y de esta manera sería con el resto de eventos futuros que se plantean en esta fase. Entonces, nuevamente estamos en la opción de sí ocurrencia, preguntándonos qué tan probable es que ocurra la hipótesis 1 si se lleva a cabo la hipótesis 2. Pero también debemos evaluar la opción de no ocurrencia. En este caso se evalúa la probabilidad de ocurrencia de cada una de las hipótesis con respecto a la no ocurrencia de cada uno de los eventos futuros restantes. ¿Qué tan probable es que se lleve a cabo la hipótesis 1 si no ocurre la hipótesis 2? Volviendo al ejemplo, evaluaríamos qué tan probable es que las ventas del producto se incrementen un 25% para un lapso de tiempo de un año si en el país donde se encuentra el mayor número de ventas posible no se firma un tratado de libre comercio con países que son competidores directos. Entonces fíjense que estamos haciendo una evaluación en dos vías: si ocurre la hipótesis 2 si no ocurre la hipótesis 2, cuál es la probabilidad que se dé de esa hipótesis que estamos planteando. En el siguiente video entonces veremos cómo se incorpora la evaluación de las probabilidades condicionales o compuestas de sí realización y las de no realización. Ambas evaluaciones tienen que llevarse a cabo por cada uno de los expertos que están trabajando en este ejercicio.